El capítulo 268 de Valle Salvaje muestra la tensión en su punto más alto. Adriana desafía a José Luis al aceptar el pacto con condiciones, exponiendo su ambición desmedida y revelando la grieta entre el poder y la justicia. Bárbara, resignada, anuncia el final de su amor con Leonardo, mientras Irene se convierte en el inesperado sostén de la pareja, dispuesta a sacrificarlo todo por la felicidad de los demás. En paralelo, la amenaza contra Martín y Matilde se intensifica. Isabel, presionada por Victoria, se tambalea entre la lealtad y el miedo, mientras Eva interviene con valentía para proteger al joven. El secreto de los hermanos se mantiene, pero la sombra de la revelación es cada vez más cercana. La desaparición de Ana abre un nuevo frente. Rafael, convencido de la culpabilidad de Úrsula, la enfrenta directamente, sin temor a sus amenazas. El eco del crimen de Julio resuena con más fuerza, dejando claro que la justicia está cada vez más cerca de alcanzarla. El arco culminante llega con Tomás y Luisa. Tras días de chantaje y dolor, ella decide tenderle una trampa, fingiendo aceptar su plan para robar en la casa grande. Con astucia, logra exponerlo públicamente, liberándose de la opresión de su pasado y recuperando su dignidad. Tomás queda desenmascarado y Luisa se levanta como símbolo de fortaleza. Este episodio retrata con crudeza cómo las intrigas, los secretos y las ambiciones amenazan con destruir el valle, pero también cómo la resistencia, el amor y la valentía abren camino a la esperanza. Cada personaje, atrapado en su propio dilema, debe decidir entre ceder a la oscuridad o luchar por la verdad. En la casa pequeña, la tensión se respiraba en cada rincón. Tomás había vuelto a irrumpir con sus amenazas, usando el pasado de Luisa como arma para obligarla a ceder. Tras la visita guiada por la casa grande con don Atanasio, había descubierto una talla antigua, una escultura de valor incalculable. Desde entonces, no dejaba de insistir en que Luisa debía ayudarle a robarla. «Con esa pieza podremos cambiar nuestras vidas», le decía con voz persuasiva, mientras la rodeaba como un depredador. «Tendremos dinero para irnos lejos, empezar de nuevo. No te resistas, Luisa. Yo sé quién eres realmente. No finjas pureza ahora». Ella apretaba los labios, tratando de contener la furia y el miedo. «No quiero volver a esa vida. Lo que hice en el pasado fue un error y lo he pagado con creces. No me arrastrarás otra vez al fango». Pero Tomás, con una sonrisa torcida, acercó su rostro al de ella. «Si no me ayudas, se lo contaré a todos. Diré que no eras solo mi cómplice, sino quien planeaba los robos. ¿Quieres que Alejo lo sepa? ¿Quieres que tu sobrino te mire como una ladrona?». Las palabras le cayeron como una losa. Luisa sintió que la respiración se le cortaba. Era consciente de que Tomás tenía poder sobre ella, no por su fuerza, sino por el peso de la verdad que guardaba en sus manos. Esa misma tarde, el chantaje se volvió aún más cruel. Tomás buscó a Pepa y, sin miramientos, le reveló que Luisa había sido ladrona en el pasado. «Tu hermana no es la santa que crees», le soltó con veneno en la voz. «Ella también robaba, planeaba los golpes conmigo. ¿De verdad crees que está limpia?». Pepa, horrorizada, se quedó sin palabras. Cuando luego se encontró con Luisa, la enfrentó con lágrimas en los ojos. «¿Es cierto lo que dice? ¿De verdad fuiste cómplice?». Luisa se quebró, abrazó a su hermana y entre sollozos confesó la verdad. «Sí, Pepa, es cierto. Yo planeaba y él ejecutaba. Era joven, desesperada. No quería que nadie lo supiera, menos aún Alejo. No quiero que me juzguen por lo que ya dejé atrás». Pepa, aunque herida por la confesión, tomó su mano con fuerza. «Hermana, nadie es perfecto. Te equivocaste, pero también cambiaste.
No dejes que Tomás te destruya con lo que ya pasó. Mientras tanto, Alejo, ajeno a la magnitud de los chantajes, percibía que algo se interponía entre él y Luisa. La notaba distante, esquiva, como si escondiera un secreto que no podía compartir. Su rabia contra Tomás crecía cada día. «No entiendo por qué lo defiendes, tía. Ese hombre es veneno», le gritó en una de sus discusiones. Luisa, desbordada por la presión, terminó acusándolo de celos infantiles, lo que solo aumentó la brecha entre ellos. Tomás, por su parte, se frotaba las manos. Creía tener a Luisa atrapada, convencido de que pronto cedería. «No podrás resistir mucho más», murmuraba para sí. «La codicia y el miedo siempre vencen». Pero Luisa, aunque hundida en la desesperación, comenzó a recuperar fuerzas. Comprendió que si no enfrentaba a Tomás, él seguiría exigiendo más, siempre más, hasta destruirla por completo. Por primera vez, se planteó tenderle una trampa, usar su arrogancia contra él. En silencio, comenzó a planear cómo revertir la situación. Sabía que debía actuar con inteligencia, fingiría aceptar sus condiciones, escucharía sus planes con atención y, llegado el momento, lo expondría ante todos. No sería fácil, pero era la única salida. Mientras caminaba sola por el patio al anochecer, Luisa levantó la vista hacia el cielo. «Señor, dame fuerza. No dejaré que este hombre me robe lo que he construido. No dejaré que destruya a Alejo ni a Pepa. Esta vez seré yo quien lo haga caer». Luisa aguardó con el corazón encogido, pero con la determinación firme. Había tomado la decisión de no ceder jamás al chantaje de Tomás y de tenderle una trampa que lo dejara al descubierto. Fingió rendirse con un gesto cansado y una voz apagada. Cuando él volvió a buscarla, «Está bien», murmuró. «Dime qué planeas exactamente con la talla. Si voy a ayudarte, necesito saberlo todo». Los ojos de Tomás brillaron de satisfacción. Sabía que acabarías entrando en razón. Respondió con arrogancia. Se sentó frente a ella, describiendo con detalle cómo pensaba sacar la escultura de la casa grande, qué pasillo usar, a qué criado sobornaría y dónde planeaba venderla. Luisa lo escuchó con calma, asintiendo en silencio, como si realmente estuviera de acuerdo. Por dentro, cada palabra confirmaba lo que ya intuía. Tomás jamás había cambiado. Seguía siendo el mismo ladrón de siempre. En cuanto él terminó de exponer su plan, Luisa lo miró a los ojos y sonrió con una serenidad que lo desconcertó. «Perfecto. Entonces, cuando llegue el momento, sabrás que cuentas conmigo». Tomás, confiado, no percibió el doble filo de sus palabras. Más tarde, Luisa buscó a Pepa en secreto. Le contó que había decidido aparentar sumisión para atrapar a Tomás en su propia mentira. «No puedo seguir huyendo de mi pasado. Es hora de enfrentarlo y demostrar que él no tiene poder sobre mí». Pepa, aunque temerosa, aceptó apoyarla. «Ten cuidado, hermana. Ese hombre es peligroso, pero si es la única manera de librarnos de él, estoy contigo». El plan comenzó a tomar forma. Luisa sabía que debía elegir el momento preciso para exponer a Tomás delante de todos, para que no pudiera retractarse ni acusarla sin hundirse él mismo. Fingiría interés, pediría detalles, hasta que no hubiera marcha atrás. En paralelo, Tomás se regodeaba en su victoria. Paseaba por la casa pequeña con aire triunfal, convencido de que pronto tendría en sus manos la riqueza que tanto ansiaba. Llegó incluso a insinuarle a Alejo que Luisa ya no era tan intachable como él creía, alimentando la desconfianza y el dolor en el muchacho. Alejo, herido y enfurecido, se alejó más de su tía, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. La oportunidad llegó una tarde, cuando Tomás se reunió con Luisa en la cocina. Creía que estaban solos,
pero varios habitantes de la casa pequeña, avisados discretamente por Luisa, se encontraban cerca. Atentos a la conversación, con un tono conspirador, Tomás volvió a detallar cómo entrarían a la casa grande y cómo venderían la talla. «Ganaremos una fortuna, Luisa. Nadie podrá detenernos». Esta vez, ella no lo interrumpió. Lo dejó hablar, lo dejó incriminarse con cada palabra. Cuando terminó, Luisa alzó la voz deliberadamente. «Así que era eso lo que pretendías, robar en la casa grande, aprovechándote de mí, de mi pasado y de mi miedo». El silencio se rompió cuando Pepa, Francisco y otros más entraron en la sala, testigos de todo. El rostro de Tomás se desfiguró de sorpresa. Intentó retractarse, pero ya era tarde. Todos habían escuchado lo suficiente. «Mentira, ella también quería», balbuceó, señalando a Luisa, pero esta vez nadie le creyó. Mercedes, que acababa de entrar, lo observó con ojos de acero. «Ya basta, Tomás. Has usado la debilidad de los demás para manipularlos. Se acabó tu juego». Acorralado, Tomás comprendió que había caído en la trampa de Luisa. La mujer que había considerado su presa se había convertido en su verdugo. Su plan, que creía perfecto, se desmoronaba delante de todos. Luisa, con el corazón acelerado, sintió por fin que recuperaba el control de su vida. Había enfrentado su pasado, había vencido al miedo y había demostrado que la verdad podía ser usada para liberar, no para destruir. Miró a Tomás con una mezcla de lástima y firmeza. «Nunca más volverás a tener poder sobre mí». La tensión en la casa grande era cada vez más insoportable. Adriana había mantenido en secreto durante días la propuesta del duque José Luis, pero sabía que había llegado la hora de definir su postura. El trato era claro: devolver las tierras y perdonar la deuda a cambio de la libertad de amar a Rafael. Sin embargo, en el fondo intuía que aceptar sin condiciones sería un error imperdonable. Mercedes le había aconsejado no ceder completamente y, con esa advertencia en mente, Adriana se presentó en el despacho del duque. José Luis la recibió con esa sonrisa altiva que siempre lo caracterizaba, como si estuviera convencido de que la joven ya se había rendido a su juego. «Adriana, me alegra verte. Supongo que vienes a ratificar lo que ya habíamos conversado. Es lo más razonable para ti y para tu familia». Ella se sentó frente a él con la mirada fija, sin apartarse un instante. «He tomado una decisión. Estoy dispuesta a aceptar el pacto. Devolveré las tierras y renunciaré a reclamar la deuda». José Luis se inclinó hacia adelante, complacido, pero antes de que pudiera responder, Adriana añadió: «A cambio, exijo que Irene quede libre de su compromiso con Leonardo». El semblante del duque cambió de inmediato. Su expresión pasó de la satisfacción a la incredulidad y finalmente a la furia contenida. «¿Cómo te atreves a pedirme eso? Ese compromiso es lo que asegura mi entrada al Consejo Real. No tengo por qué sacrificar mi futuro por un capricho tuyo». Adriana no se inmutó. «No es un capricho. Es la felicidad de tu hija. Irene no ama a Leonardo y Bárbara está siendo destrozada por este enlace impuesto. Si quieres mis tierras, paga el precio de la libertad de tus hijas». José Luis golpeó la mesa con fuerza, haciendo temblar los papeles. «Eres insolente. ¿Crees que voy a arruinar mi oportunidad de ser consejero del rey Carlos I por una simpleza sentimental? La corte me espera, Adriana, y no voy a dejar que nadie, ni siquiera tú, me lo arrebate». El silencio que siguió fue pesado como plomo. Adriana lo sostuvo con la mirada firme, consciente de que estaba jugando una carta peligrosa. «Entonces no tendrás nada. Sin mi consentimiento, tus sueños se quedarán en palabras. Puedes arriesgarte a desafiarme,
pero recuerda que sin tierras y sin mi silencio, tu ambición podría convertirse en tu ruina. La furia de José Luis era evidente, pero también lo era su dilema. Su codicia lo empujaba hacia la corte, mientras que la amenaza de Adriana le mostraba el riesgo de perderlo todo. Intentó recuperar el control, levantándose con gesto solemne. Eres audaz, pero no olvides que estás en mis manos. Si me enfrentas, pagarás las consecuencias. Adriana se levantó también, con la frente en alto. No soy yo quien está en tus manos, duque. Eres tú quien depende de mí. No lo olvides. Sin añadir nada más, salió del despacho, dejando tras de sí un aire enrarecido. Mercedes la esperaba en el pasillo. Al ver el brillo desafiante en los ojos de Adriana, comprendió que la joven había seguido su consejo. «Le pusiste condiciones, ¿verdad?», murmuró. Adriana asintió, aunque sabía que la batalla apenas comenzaba. «No pienso regalarle lo que es nuestro. Si quiere jugar con la felicidad de Irene y Bárbara, tendrá que pagar el precio». Mientras tanto, José Luis permaneció solo, recorriendo el despacho como un animal enjaulado. Su mente no paraba de calcular posibilidades: tierras, deudas, el consejo real, el compromiso de Irene. Todo era una balanza desequilibrada que lo volvía loco. «Nadie desafía al duque de esta manera», murmuró entre dientes, aunque en el fondo reconocía que Adriana había logrado arrinconarlo. Esa noche, Adriana se encerró en su habitación. Se arrodilló frente a la cruz y rezó en silencio, pidiendo fortaleza. Sabía que había encendido la mecha de un conflicto que podía estallar en cualquier momento, pero también que había hecho lo correcto. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba luchando no solo por sí misma, sino por sus hermanas. Bárbara despertó con un nudo en el estómago. El recuerdo del compromiso público entre Leonardo e Irene seguía atormentándola como un martillazo constante. No importaba cuánto intentara distraerse con las labores de la casa pequeña, su corazón volvía una y otra vez a la misma herida. El hombre que amaba estaba destinado a otra, y no había nada que ella pudiera hacer para evitarlo. Adriana, que conocía bien el sufrimiento de su hermana, se acercó a ella con ternura. La encontró sentada junto a la ventana, con la mirada perdida en el horizonte. «Hermana, no puedes rendirte tan pronto», le dijo suavemente. «Todavía hay caminos que no hemos explorado». Bárbara la miró con ojos cansados. «¿Qué caminos? ¿Leonardo está comprometido con Irene delante de todos? ¿Cómo luchar contra eso? Yo no soy nadie frente a la voluntad del marqués de Guzmán, ni del duque». Adriana le tomó las manos, insistiendo con firmeza. «No hables así. Tú eres alguien, Bárbara, y Leonardo te ama. Aunque el mundo se oponga, ese amor no ha desaparecido». Las palabras de Adriana le devolvieron un destello de esperanza, pero la realidad pronto volvió a imponerse. Esa tarde, Bárbara reunió a varios habitantes de la casa pequeña y les comunicó con voz temblorosa que su historia con Leonardo había terminado. «Es imposible», afirmó con un tono apagado. «Nuestro amor no tiene futuro. Él pertenece a otra, y yo debo resignarme». El silencio que siguió fue doloroso. Nadie se atrevió a contradecirla, aunque en sus miradas se leía la tristeza de ver cómo la joven se condenaba a sí misma a la infelicidad. Pepa intentó animarla. «No hables así, Bárbara. Tal vez las cosas cambien». Pero ella solo sacudió la cabeza, con lágrimas brillando en los ojos. Mientras tanto, Leonardo no lograba conciliar el sueño. En su interior, la promesa de amor eterno hacia Bárbara luchaba contra el peso del deber filial. Una tarde, se encontró con Irene en los jardines y no pudo evitar confesarle lo que sentía. «Tengo un mal presentimiento», le dijo, con la voz cargada de dolor. «Siento que todo lo que viví con Bárbara se perderá
que quedará en nada. Irene lo escuchó en silencio. Aunque amaba profundamente a Leonardo, también sabía que su felicidad no podía construirse sobre la desgracia de su mejor amiga. «Leonardo», murmuró, con el alma en vilo, «no quiero que sufras, y no quiero que Bárbara se pierda en la tristeza. Yo haré lo que pueda para ayudarlos». El gesto de Irene era un acto de amor puro, una renuncia silenciosa que demostraba su nobleza. Sabía que enfrentarse a su padre sería inútil, pero no estaba dispuesta a convertirse en la causa del sufrimiento de los dos seres que más apreciaba. Más tarde, Bárbara volvió a encontrarse con Leonardo. Esta vez, lo buscó para poner punto final de manera definitiva. Se citaron en los establos, donde el silencio solo era interrumpido por el resoplido de los caballos. Bárbara, con los ojos inundados de lágrimas, habló con valentía. «Leonardo, ha sido hermoso lo que vivimos, pero hasta aquí llegamos. No podemos luchar contra el destino que nos imponen. Eres ahora el prometido de Irene y no debo interponerme». Leonardo la tomó de las manos con desesperación. «No aceptaré este final. Te amo, Bárbara. Ya rompí un compromiso una vez por ti. Lo volveré a hacer». Ella negó con la cabeza, con voz quebrada. «No quiero que te destruyas por mí. Ya no hay salida». Fue Irene quien, al enterarse de la despedida, se convirtió en su inesperada aliada. Llorando junto a Bárbara, le dijo: «No te rindas. No puedo permitir que mi felicidad sea a costa de la tuya. Buscaré la forma de convencer a mi padre, aunque me cueste todo». El sacrificio de Irene conmovió profundamente a Bárbara, aunque seguía atrapada entre la esperanza y la resignación. Su corazón la empujaba hacia Leonardo, pero la presión de los poderosos la mantenía encadenada al silencio. Aquella noche, mientras se escuchaban los ecos del viento en el valle, Bárbara rezó con fervor. No pidió por ella misma, sino por Leonardo e Irene, para que encontraran la paz en medio del tormento. Sin embargo, en lo más profundo de su alma, la chispa de su amor por Leonardo seguía ardiendo, indomable, esperando el momento de renacer. La presión sobre Leonardo aumentaba día tras día. El compromiso con Irene había sido anunciado frente a todos, sellado con las manos unidas por don Hernando y doña Amanda, pero en su corazón solo existía un nombre: Bárbara. El joven caminaba por los pasillos de la casa grande como un prisionero, atrapado entre la obediencia a su padre y la fidelidad a sus propios sentimientos. Una tarde, incapaz de contener más el peso de su angustia, buscó a Irene. La encontró en la galería, contemplando el jardín con semblante melancólico. «Necesito hablar contigo», comenzó con voz grave. Irene lo miró con dulzura, sabiendo lo que venía. Leonardo respiró hondo y confesó: «No puedo casarme contigo, no por falta de respeto, ni por falta de cariño, porque eres noble y buena. Pero no te amo. Mi corazón pertenece a Bárbara». Las palabras, aunque dolorosas, no sorprendieron a Irene. Ella lo sabía desde hacía tiempo. Lo había visto en la manera en que él miraba a su amiga, en los silencios que compartían. Con un hilo de voz, respondió: «Lo sé, Leonardo. Y aunque mi padre me presione, no quiero convertirme en la cárcel de tu felicidad. Te mereces vivir el amor que sientes». El joven se quedó en silencio, emocionado por la generosidad de Irene. Ella continuó, con lágrimas brillando en los ojos: «Haré lo posible por ayudarte, incluso si eso significa enfrentarme a mi padre. Bárbara es mi hermana de alma y no soportaría verla destruida. No quiero que este compromiso se convierta en nuestra condena». La conversación se vio interrumpida por la llegada de José Luis, quien los observó con gesto inquisitivo. ¿De qué hablaban tan en secreto?
preguntó con suspicacia. Irene se apresuró a inventar una excusa, pero Leonardo, con el rostro endurecido, decidió no ocultar más. Padre, no deseo este compromiso. No pienso casarme con Irene. José Luis lo fulminó con la mirada, conteniendo la furia. Tendrás que hacerlo. Este matrimonio es la llave de mi entrada al Consejo Real. No me importa lo que sientas. Tu deber es obedecer. Irene intentó intervenir, suplicando: Padre, no lo obligues. No quiero casarme con un hombre que no me ama. Te lo ruego, rompe este compromiso. Pero José Luis fue implacable. Calla, Irene, no entiendes nada. Este enlace no es cuestión de amor, es cuestión de poder. El duque de Valle Salvaje y el marqués de Guzmán ya lo han dispuesto y nadie puede cambiarlo. Su voz resonó como una sentencia definitiva. Más tarde, Irene se reunió con su padre en privado. Llorando, le suplicó que recapacitara. No me cases con el prometido de mi mejor amiga, padre. No puedo cargar con esa culpa. José Luis, inflexible, respondió: no hay nada que hacer. Tu deber es obedecer. Este matrimonio sellará nuestra grandeza. La joven se retiró con el corazón destrozado. Había entregado su vida entera a la obediencia, pero ahora comprendía que debía rebelarse. Sin embargo, ¿cómo hacerlo frente a un hombre cuya ambición no conocía límites? Leonardo, por su parte, encontró consuelo en Bárbara. Le contó lo sucedido con Irene y le juró, una vez más, que no aceptaría la imposición. Prefiero perderlo todo antes que perderte a ti, dijo, con los ojos encendidos. Bárbara, aunque conmovida, se mostró temerosa. No quiero que te enfrentes a tu padre por mí. No soportaría verte caer en desgracia. El joven la tomó entre sus brazos con fuerza. No hay desgracia mayor que vivir sin ti. Aunque todos nos condenen, yo lucharé hasta el final. Mientras tanto, Victoria, que observaba los movimientos de todos desde las sombras, comenzaba a sospechar que la determinación de Leonardo podía desbaratar los planes cuidadosamente trazados. Con una sonrisa irónica, murmuró: veamos cuánto dura su rebeldía frente a la voluntad de los Guzmán. El conflicto estaba servido. El deber impuesto por las familias contra el amor verdadero. Irene, atrapada entre la obediencia y la lealtad a su amiga, buscaba fuerzas para resistir. Leonardo, decidido a desafiar a su padre, se preparaba para una guerra abierta. Y Bárbara, dividida entre la esperanza y el miedo, aguardaba el desenlace de una lucha que podía costarles todo. Victoria llevaba días inquieta. Desde que había sorprendido a Matilde y a Martín paseando juntos por la campa, una sospecha se había instalado en su mente como una espina. Aquella cercanía le parecía impropia, y la idea de que ocultaran algo se convirtió en una obsesión. Para la duquesa, ningún secreto podía permanecer oculto bajo su techo. Decidida a llegar al fondo, llamó a Isabel, la gobernanta, a su salón privado. «Quiero que averigües qué une a esos dos», ordenó con voz glacial. «Matilde y Martín me ocultan algo. No descansaré hasta saberlo. Si descubro que me han engañado, pagarás tú también por haber callado». Isabel intentó mostrarse serena, aunque en su interior sentía que el suelo se le hundía bajo los pies. «Sí, señora», respondió con un hilo de voz, inclinando la cabeza. La gobernanta se debatía entre dos fuegos: la obediencia a Victoria, que era su deber, y la lealtad hacia Matilde y Martín, a quienes había llegado a apreciar en silencio. Al caer la tarde, tomó la decisión de advertir a Matilde antes de que fuera demasiado tarde. La encontró en la cocina, junto a Pepa, ayudando a preparar la cena. Con gesto serio, pidió hablar a solas. «Matilde, debo decirte algo».
Victoria sospecha de ti y de tu hermano. Me ha ordenado investigaros. No sé cuánto tiempo más podré protegerte. Es mejor que pienses en decirle la verdad antes de que lo descubra. Por otra parte, Matilde palideció. Sus labios temblaron mientras miraba a Isabel con ojos llenos de pánico. No puedo. Si Victoria lo sabe, será nuestro fin. Isabel suspiró. Peor será si se entera por otros medios. No hay secreto que pueda sobrevivir a la mirada de la duquesa. Pepa, que escuchaba desde la puerta, irrumpió indignada. No puedes obligarla a confesar. Qué mal hacen por ser hermanos. No es justo que tengan que vivir escondiéndose. Isabel la miró con tristeza. No se trata de justicia, Pepa. Se trata de supervivencia. Y si no actuamos, Martín será el primero en caer. Esa misma noche, Matilde buscó a su hermano. Lo halló en el establo, cepillando a un caballo bajo la luz mortecina de un candil. Con la voz entrecortada, le contó lo sucedido. Victoria lo sabe. Martín, Isabel, me ha advertido. Si no somos cuidadosos, todo saldrá a la luz. Martín apretó los dientes, luchando contra la desesperación. Ya lo temía. Desde el momento en que nos vio paseando, supe que algo iba mal. Pero ¿qué podemos hacer? Si confesamos, Victoria usará esto contra nosotros. Y si callamos, cada día será una amenaza. Matilde lo tomó de las manos. Prefiero enfrentar la verdad que seguir con este miedo. No quiero que acabes desterrado por un secreto que no debería ser motivo de vergüenza. Martín negó con la cabeza, con los ojos húmedos. No entiendes, hermana. Victoria no necesita razones para destruirnos. Basta con que sospeche. En la casa grande, Victoria ya preparaba el siguiente paso. Planeaba interrogar a Isabel en público, obligándola a confesar lo que había descubierto. Estaba convencida de que, bajo presión, la gobernanta revelaría todo. Su mirada, siempre calculadora, brillaba con un destello de crueldad. La verdad saldrá tarde o temprano, y cuando lo haga, seré yo quien decida el destino de esos muchachos. Mientras tanto, Francisco, al enterarse por Matilde de la amenaza, buscó a su tía Eva. Le contó lo que ocurría y le pidió ayuda. Eva, con el carácter fuerte que siempre la distinguía, no dudó en alzar la voz, pues habrá que poner a Isabel en su lugar. No permitiré que Victoria destruya a ese chico por puro capricho. Si Isabel abre la boca, será conmigo con quien tenga que tratar. La promesa de Eva encendió una chispa de esperanza en Francisco. Aunque el peligro seguía latente, Victoria estaba más decidida que nunca a descubrir la verdad, e Isabel se encontraba acorralada, incapaz de decidir a qué lado debía ser leal. En ese ambiente cargado de tensión, la suerte de Martín pendía de un hilo. Con cada paso que daba Victoria, el margen de error se reducía, y en la casa pequeña todos vivían con el corazón en vilo, temiendo que el secreto más delicado saliera a la luz y arrastrara consigo a quienes intentaban protegerlo. La mañana siguiente, Isabel despertó con el peso del deber aplastando sus hombros. Había servido durante años en la casa grande, pero jamás había sentido tanta presión. Victoria le había ordenado dar respuestas claras sobre Matilde y Martín, y sabía que muy pronto sería llamada a rendir cuentas. Si decía la verdad, condenaría a los hermanos. Si callaba, se arriesgaba a ser acusada de traición por su señora. En la cocina, Pepa discutía con Matilde sobre lo que debía hacerse. «No puedes seguir callando», exclamó, golpeando la mesa con el cucharón. «Isabel terminará por ceder, y cuando lo haga, Victoria te destrozará». Matilde la miraba con ojos enrojecidos. «¿Y qué puedo hacer, Pepa? Si confieso, Martín será expulsado del valle, y yo no tendré dónde caerme muerta».
Prefiero aguantar este miedo a perderlo todo de golpe. Francisco apareció entonces, con gesto decidido. Había pasado la noche pensando en cómo proteger a su amigo Martín. Ya hablé con tía Eva, anunció. Ella no dejará que Isabel nos entregue. Está dispuesta a plantarle cara, incluso a chantajearla si es necesario. Matilde se llevó las manos al rostro, entre la esperanza y el terror. Y si eso no basta, Victoria es poderosa, no se detendrá hasta conseguir lo que quiere. Francisco la consoló como pudo, aunque en su interior sabía que la amenaza era real. En la casa grande, Victoria citó a Isabel en el salón principal. La duquesa, envuelta en sus mejores galas, la recibió con una mirada helada. «Quiero respuestas», dijo con voz cortante. «¿Qué averiguaste sobre Matilde y ese mozo Martín? Sé que me ocultan algo. Habla, Isabel, y no intentes engañarme». La gobernanta tragó saliva, sintiendo cómo la sangre se le helaba. Estaba a punto de responder cuando una voz fuerte irrumpió en el salón. Era Eva, que había entrado sin pedir permiso. «Victoria, no tortures a tus criados con tus sospechas. Isabel no tiene por qué ser tu espía. Si quieres respuestas, búscalas tú misma». Victoria frunció el ceño, furiosa por la osadía. «¿Cómo te atreves a interrumpirnos, cocinera? ¿Olvidas tu lugar?» Eva no se inmutó. «No olvido nada, señora, pero tampoco olvido que Isabel es una mujer honrada. Si intentas obligarla a traicionar a los suyos, no me quedaré de brazos cruzados». La tensión en la sala era palpable. Isabel, entre ambas mujeres, apenas respiraba. Victoria la miró fijamente, esperando que hablara, pero la presencia desafiante de Eva la contenía. «Ya veremos cuánto dura tu silencio, Isabel», sentenció la duquesa antes de retirarse con un giro altivo. En cuanto quedaron solas, Eva tomó a Isabel del brazo. «No permitas que te use como verdugo. Si Victoria te presiona, dile que no sabes nada. Y si insiste, recuerda que yo sé cosas que no le conviene que salgan a la luz». Isabel la miró con asombro, comprendiendo que Eva estaba dispuesta a proteger a los hermanos a cualquier precio. Esa tarde, Isabel se reunió con Matilde en secreto. «Tu tía Eva me ha defendido ante Victoria, pero no sé cuánto podremos resistir. Debes estar preparada. Si ella me obliga a hablar, tendré que decir algo. No puedo enfrentarme a la duquesa para siempre». Matilde asintió con lágrimas en los ojos. «Lo entiendo. Haré lo posible por mantenernos a salvo. Pero gracias, Isabel, por intentar protegernos». Martín, al enterarse, abrazó a su hermana con fuerza. «No importa lo que pase, Matilde. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. No permitiré que Victoria te haga daño». Pero en su interior sabía que el tiempo se agotaba. La duquesa no descansaría hasta obtener respuestas, y cada día la red se cerraba más en torno a ellos. En ese ambiente sofocante, la lealtad de Isabel se convirtió en la última barrera que protegía a los hermanos, y aunque Eva había plantado cara, todos sabían que Victoria no olvidaba ni perdonaba. El peligro seguía latente, esperando el momento de estallar. El rumor de la desaparición de Ana corrió por la casa grande como un reguero de pólvora. La Santa Hermandad había acudido al palacio para interrogarla, pero al llegar no encontraron rastro de la doncella. Los criados murmuraban entre sí, asustados, mientras Rafael, con el rostro desencajado, exigía respuestas inmediatas. Francisco fue el primero en informarle de la situación. «Han empezado a disponer sus pertenencias, señor. Hablan de contratar a otra doncella en su lugar». Rafael lo miró con incredulidad. «¿Cómo pueden deshacerse de sus cosas así, como si nunca hubiera existido? Ana es la clave para descubrir la verdad sobre mi hermano».
La ira lo consumía. Sabía que detrás de aquella desaparición solo podía estar Úrsula. Su instinto se lo gritaba con fuerza. Decidido, se dirigió al ala donde solía encontrarse la duquesa. La encontró en el salón, rodeada de papeles, fingiendo tranquilidad. Rafael irrumpió con paso firme y la voz cargada de furia. «¿Qué has hecho con Ana? Dímelo ahora mismo». Úrsula levantó la vista lentamente, fingiendo sorpresa. «¿De qué hablas, Rafael? Esa doncella no es más que una sirvienta. Si se ha marchado, habrá sido por su cuenta». Él golpeó la mesa, inclinándose hacia ella. «No me mientas. Ana sabía la verdad sobre Julio. Sabía que tú pusiste el veneno en su copa. Y ahora, de repente, desaparece». Por un instante, el rostro de Úrsula se tensó, pero pronto recuperó la compostura. «¿Te estás dejando llevar por rumores? Cuidado con tus acusaciones, muchacho. ¿No sabes en qué terreno peligroso estás pisando?» Rafael la miró con los ojos ardiendo. «¿Lo sé mejor que tú crees? Cada día estoy más cerca de desenmascararte, y aunque hayas intentado silenciar a Ana, no podrás borrar la verdad». La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Úrsula, aunque segura de sí misma, sentía la amenaza real que Rafael representaba. Su insistencia y su convicción la convertían en un enemigo temible. «No deberías desafiarme», murmuró, con una sonrisa helada. «Podría ser tu perdición». Rafael no retrocedió ni un paso. «Mi perdición ya fue ver morir a mi hermano sin justicia. No pienso detenerme hasta que pagues por ello». Dicho esto, se dio media vuelta y salió del salón, dejando a Úrsula con el rostro endurecido. En los pasillos, la incertidumbre crecía. Los jornaleros, bajo las órdenes de Leonardo, habían dejado el trabajo para unirse a la búsqueda de Ana. Se registraban los alrededores, pero todo parecía en vano. La muchacha había desaparecido como si la tierra se la hubiera tragado. Adriana, al enterarse de lo ocurrido, corrió a encontrarse con Rafael. Lo halló en el patio, con la mirada perdida en el horizonte. «¿Es cierto? ¿Ana ha desaparecido?», preguntó con angustia. Rafael asintió con rabia contenida. «Sí, y estoy seguro de que Úrsula está detrás. No descansaré hasta descubrir qué ha hecho con ella». Adriana le tomó la mano, temblorosa. «Ten cuidado. Si pudo deshacerse de Julio y de Ana, ¿también puede intentar hacerlo contigo?». La advertencia caló hondo, pero Rafael estaba dispuesto a correr el riesgo. «Prefiero morir luchando que vivir, sabiendo que ella queda impune». Mientras tanto, en el interior de la casa grande, Úrsula se encontraba sola, reflexionando sobre lo ocurrido. Aunque había intentado mantener la compostura frente a Rafael, en su interior hervía la preocupación. «¿Cómo averigua todo lo que hago?», se preguntó, apretando los dientes. Cada movimiento parecía ser descubierto por él, y esa cercanía a la verdad la hacía sentir que el cerco se estrechaba peligrosamente. La desaparición de Ana no era solo un misterio, era el detonante de una guerra abierta. Rafael ya no se contentaba con sospechas, y Úrsula sabía que tarde o temprano la enfrentaría de nuevo, esta vez con pruebas suficientes para arruinarla.